11 descubrimientos prehistóricos extraordinarios de fósiles inspiradores y conmovedores revelados. La noticia retumbaba en la mente de Javier, mientras sus manos temblaban al sostener el diario polvoriento. Había pasado la tarde revisando antiguos libros en su casa familiar, buscando alguna chispa de alegría que encendiera su pasión por la historia. Pero nada podía comparar con el contenido de ese diario. Cada página, repleta de la pasión de su abuelo por la paleontología, lo llevaba de vuelta a su infancia, a esas noches en las que su abuelo le revelaba secretos del pasado, historias que parecían cobrar vida a través de sus relatos. Sin embargo, en su pecho había un peso que no podía ignorar: la sensación de estar atrapado en una rutina. Desde pequeño, había sentido la presión del sacrificio de su madre. Ella, con las manos callosas y el rostro marcado, había trabajado incansablemente en el mercado para brindarle una educación. Y ahora, con 35 años, se encontraba en un pequeño pueblo llamado San Jerónimo, tratando de marcar la diferencia en la vida de sus alumnos, pero sintiendo que su voz se ahogaba bajo la falta de reconocimiento y los problemas económicos que lo rodeaban. La enseñanza, su deber, se convertía en un canto desesperado que nadie parecía escuchar. El hallazgo del diario había reavivado en él el fuego de la exploración. ¿Podría esto ser la oportunidad que estaba esperando? Su mente se llenó de imágenes de su madre, sus sacrificios, y de lo que significaría para él romper las cadenas de la mediocridad. Pero el dilema era irrebatible. ¿Debería arriesgar todo por un sueño que podría llevarlo a la desilusión? Temía el fracaso. Esa voz interior que siempre cuestionaba sus decisiones lo atormentaba. ¿Qué pasará si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si decepciono a mi madre? El miedo se hacía presente, un amigo indeseable que lo acompañaba a cada paso. Si decidía seguir el camino de la investigación, dejaría atrás la estabilidad de su trabajo como docente. Sentía que cada día que pasaba era una carga, una presión que lo aplastaba. Javier se encontraba atrapado entre dos mundos: la seguridad de su aula y el anhelo de una aventura que podría cambiar su historia, pero también la de su madre. El eco de su voz reprimida resonaba en su mente. Eres un maestro, no un explorador, como si el mundo le recordara una y otra vez a dónde pertenecía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La escalera de su decisión se tornó más empinada cuando, enfrentándose a la comunidad científica, Javier sintió el frío de la indiferencia y el juicio en sus miradas. Su escaso currículum, su humilde origen, todo jugaba en su contra. «No perteneces aquí», susurraban las sombras. Sin embargo, la imagen de su abuelo, ese explorador apasionado que una vez abrazó los secretos de la Tierra, lo mantenía en pie. Pero cuando llegó el momento de presentar su proyecto, el aire en la sala se volvió denso. Cuando reveló su hallazgo, los murmullos se convirtieron en ecos cargados de desdén. Una voz se alzó en la multitud, desafiando su descubrimiento y su lugar en el mundo. La angustia le oprimía el pecho. ¿Es este el reconocimiento que busqué, o volveré a ser invisible nuevamente? La tensión crecía dentro de él, convirtiéndose en un volcán a punto de erupcionar. Su vida pendía de un hilo, una línea delgada entre la aceptación y el desprecio. La pregunta flotaba en el aire. ¿Se atrevería a luchar por su legado? ¿O se dejaría llevar por la corriente de las dudas que amenazaban con aplastarlo? Javier sentía cada palpitar de su corazón resonar en sus oídos mientras se retiraba de la sala, incapaz de enfrentar la severidad de las miradas que había dejado atrás. Su mente estaba turbada, atrapada entre la rabia y la frustración.
Esa voz crítica que había resonado durante tanto tiempo en su interior ahora se manifestaba externamente, acumulando las dudas que siempre había temido. Con cada paso que daba hacia la salida, las inseguridades se acumulaban como un pesado lastre. ¿Acaso soy un fraude? ¿Todo lo que creí sobre mí mismo es una ilusión? Estas preguntas lo atormentaban, como sombras que lo seguían de cerca. Sin embargo, en medio de la neblina de la desilusión, una chispa de claridad atravesó su mente. Recordó las historias de su abuelo, no solo sobre los descubrimientos, sino sobre los fracasos, las veces que había sido rechazado antes de alcanzar el éxito. Eso encendió una pequeña llama de determinación dentro de él. Decidido a no dejar que una sola presentación definiera su futuro, Javier se sentó en su oficina, revisando meticulosamente sus notas y el diario que había hallado. Las páginas estaban llenas de sus abuelos, no solo sobre los descubrimientos, sino también de sus fracasos y lecciones aprendidas. Javier se dio cuenta de que su abuelo nunca se había rendido. La exploración no es un camino lineal, se recordó a sí mismo. Cada roca y fósil tiene su historia, así como cada uno de nosotros. Con esa visión nueva, comenzó a reescribir su presentación, dándole un giro positivo. En lugar de ver su hallazgo como un fracaso, decidió enmarcarlo como un primer paso, una contribución única que merecía ser escuchada, aunque la comunidad la rechazara. Trabajó horas interminables, no solo en la estructura, sino en su entrega, practicando frente al espejo, ajustando cada palabra, cada pausa. La montaña de dudas no desapareció, pero aprendió a usarla como combustible. Un día pasó frente a una de las vitrinas de su escuela donde se mostraban algunos de los logros de sus estudiantes. Una nube de nostalgia lo invadió, recordándole la razón por la que eligió ser maestro: inspirar a otros a descubrir su potencial. Sin saberlo, esa motivación se transformó en su línea guía para esta nueva presentación. Comprendió que, aunque su voz había sido ignorada, no estaba solo. Había una generación esperando escuchar historias de perseverancia, de exploración, de aprendizaje. Con cada día que pasaba, sus pensamientos se alineaban más con su propósito. Javier sentía que el miedo se convertía en aliados para su crecimiento. La historia de su abuelo, las capacidades ocultas que empezaba a descubrir dentro de sí mismo, y el deseo de dejar un legado más allá de su aula, lo impulsaron a buscar nuevas formas de compartir su hallazgo. Cuando llegó el día de la segunda presentación, Javier se encontraba nervioso, pero esta vez no podía permitirse flaquear. Mientras esperaba su turno, recordaba la importancia de validar su propia existencia, de ser audaz ante la adversidad. Y así, en el momento en que tomó el escenario y ante una audiencia que no sabía qué esperar, comenzó a compartir no solo su descubrimiento, sino su viaje personal. Cada palabra parecía liberar el nudo de miedo que había llevado tanto tiempo. Al finalizar, la sala quedó en un profundo silencio. Javier sintió como si al final no solo había presentado su hallazgo, sino que había encontrado su voz y, con ella, parte de su identidad. Pero antes de que la reacción del público pudiera filtrarse en su mente, alguien se levantó. Se trataba de una figura familiar que desataría una nueva tormenta de emociones. «Quizás este descubrimiento no sea lo que parece», dijo la voz, resonando en los muros de la sala. El rostro que lo miraba con un brillo desafiante era nada menos que su antiguo profesor de paleontología, un crítico feroz de su trabajo. La tensión se incrementó al instante. Era el momento de enfrentarse a algo que había temido durante años, y sin embargo, en su interior, una nueva llama había comenzado a arder. ¿Podría transformar este encuentro en una oportunidad para crecer aún más? ¿O se dejaría arrastrar por el juicio del pasado? Javier sintió cómo su pecho se oprimía al reconocer la figura de su antiguo profesor. No era solo un crítico. Era un recordatorio de su inseguridad, un eco de las dudas que había jurado dejar atrás. Las palabras del profesor resonaron en su mente, atacando la recién encontrada valentía. Sin embargo, esta vez, mientras la mirada exigente del profesor se fijaba en él, Javier comenzó a ver el desafío de manera diferente. Era una prueba de su crecimiento,
un momento que podría usar como un catalizador para avanzar en su carrera. La sala se mantenía en un tenso silencio, pero el caos emocional que se desataba dentro de Javier estaba lejos de ser silencioso. Sabía que todo lo aprendido hasta ahora, sus fracasos, sus prácticas, cada hora invertida en revisiones, lo habían preparado para este instante. Sin apartar la vista del rostro de su antiguo mentor, se sintió impulsado a responder con firmeza, a no dejarse llevar por la sombra del pasado. ¿Qué es lo que no se puede ver? Encontró la fuerza para contrarrestar. Este descubrimiento es parte de un proceso continuo, y no debe definirme ni a mí ni a mi trabajo. Las historias que compartimos sobre lo que hemos encontrado son igualmente valiosas que el hallazgo en sí. Sus palabras eran más una afirmación de su propia valía que un intento de convencer a otros. Javier sintió que una nueva confianza fluía a través de él, como si cada rescoldo de duda se estuviese transformando en energía. Podía sentir la atención del auditorio volverse hacia él, anticipando su respuesta. Era el momento perfecto para compartir no solo su descubrimiento, sino también la esencia de lo que había aprendido en su viaje personal. A veces, los errores nos enseñan más que los éxitos. Como dice mi abuelo, los senderos van hacia lugares inesperados. A través de mis investigaciones, he enfrentado errores que me han permitido crecer y descubrir nuevas conexiones entre los hallazgos, aprendizajes que espero inspiren no solo a mí, sino a cada uno de ustedes. Sus palabras resonaron, y notó que varios rostros en la audiencia comenzaban a expresar curiosidad y atención. Tras ese primer momento de tensión, hubo un cambio palpable en la atmósfera. Javier sentía cómo aquellos que hasta hace poco lo habían mirado con escepticismo comenzaban a abrirse a su mensaje. La influencia de su abuelo y la nueva confianza que había cultivado estaban forjando una nueva narrativa. Mientras la presentación avanzaba, sacó a relucir los vínculos de su descubrimiento con otros hallazgos, los paralelismos entre sus desafíos profesionales y personales, y la importancia de contar su historia con honestidad. A medida que hablaba, se dio cuenta de que no se trataba solo de su trabajo. Se trataba de ofrecer una perspectiva que desafiara el estancamiento que él mismo había sentido. Sin embargo, justo cuando comenzaba a entusiasmarse con la transformación en la sala, un murmullo se levantó entre la audiencia. Javier se detuvo, sintiendo que la incertidumbre volvía a invadirlo. Cuando su mirada volvió a encontrarse con la del profesor, éste mostró una sonrisa irónica, como si hubiera anticipado esa revelación. Esas palabras pueden sonar bien, Javier, pero no olvides que el mundo académico no se rige por sentimientos. ¿Qué pasará cuando descubran más sobre esa evidencia que presentas? La pregunta cortante resonó a su alrededor. Así, el desafío planeaba elevarse más allá de lo esperado. Javier necesitaba tomar una decisión crucial. ¿Podría usar esa crítica como un trampolín, o se vería arrastrado por su depreciativa voz interna que tanto tiempo lo acosó? Mientras la tensión en la sala crecía, se dio cuenta de que no solo estaba luchando con una figura de autoridad, sino también con sus propias inseguridades. No era solo un enfrentamiento académico, era una batalla por su identidad. Todo dependería de la respuesta que diera. La pregunta quedó flotando en el aire, y en ese preciso instante, Javier enfrentó la verdad. El momento decisivo estaba por llegar, y la clave para avanzar dependía de una opción que marcaría su camino profesional. ¿Reaccionaría con miedo o se atrevería a desafiar a su crítico y a su propio pasado? La audiencia lo observaba, el mundo a sus pies, pero su siguiente movimiento sería el que definiría no solo su presentación, sino su futuro. Javier sintió cómo el sudor comenzaba a acumularse en la parte baja de su espalda, mientras la pregunta del profesor resonaba en su mente como un eco interminable. Era una trampa verbal que lo instaba a acobardarse, a dejar que el pasado lo dominara. Miró alrededor de la sala, buscando refugio en las miradas de sus compañeros, pero encontró únicamente atención expectante. Una línea divisoria se trazó en su mente. Por un lado, el miedo que crecía en su interior, alimentado por años de inseguridad y la opresión de las expectativas ajenas. Por el otro,
la creciente certeza de que cada desafío era una oportunidad disfrazada. En ese instante, Javier sintió que la presión era su aliada, no su enemiga. Decidió que no iba a permitir que esa voz crítica se interpusiera entre él y su futuro. «Puedo entender tu perspectiva», comenzó, utilizando el tono sereno que había trabajado en sus sesiones de coaching. Sin embargo, la ciencia avanza a base de hipótesis y revisiones. Los sentimientos, aunque puedan parecer subjetivos, son parte de nuestra interpretación del mundo. No podemos desacreditar el valor de una experiencia humana en el proceso de descubrimiento. Sintió cómo las palabras comenzaban a fluir más naturalmente, como si finalmente estuviera tomando control de su narrativa. El susurro entre los asistentes disminuyó, y Javier observó que varios de ellos asentían con la cabeza, como si encontraran en sus palabras un reflejo de sus propias luchas. Era asombroso darse cuenta de que su vulnerabilidad podía servir de conexión, un puente hacia una comprensión más profunda. La mirada del profesor seguía fija en él, la crítica acechante envolviendo la sala. Pero Javier percibió algo más en ella. Curiosidad. Si bien la incredulidad del profesor era evidente, había un rayo de señal de que su exmentor podría estar evaluando algo nuevo. La posibilidad encendió una chispa en Javier. Si podía cambiar la percepción de una persona tan influyente, quizás había más que ganar. Te agradecería que me compartieras tus insights sobre esta evidencia en particular y cómo podríamos trabajar juntos para fortalecerla. Estoy aquí para aprender, dijo, ofreciendo una mano de manera figurada y literal. La tensión se liberó un poco en la sala. Su disposición a colaborar, en vez de confrontar, rompió el ciclo de agresión implícita. Justo cuando la atmósfera iba transformándose, el profesor se encogió de hombros, algo desarmado por su respuesta. No espero menos de alguien así, pero recuerda que lo académico es extremadamente riguroso y mercurial. No permitiré que el sentimiento interfiera en la evaluación del trabajo. La respuesta provocó un ligero murmullo de descontento en el público, como si percibieran el reto oculto detrás de las palabras del profesor. Javier sintió un vuelco en su estómago. La sombra de la duda aún lo seguía, pero ahora podía navegar su miedo. Enfocándose en la pregunta de su crítico, Javier plasmó en su mente la imagen de su abuelo. Él siempre decía que la perseverancia es la madre de la ciencia, pensó, abrumado por un repentino impulso de afirmación personal. Las pulgas de la inseguridad en su mente no cesaban completamente, pero comprendió que uno debe ser constante ante la adversidad. Recordó aquellos días de investigación y trabajo solitario. Ahora se trataba de avanzar, de consolidar esa experiencia y compartir su proyecto de manera auténtica. Permíteme seguir adelante con los análisis que presente. Nutriéndonos mutuamente, podemos transformar lo que hoy parece una debilidad en una fortaleza. Al final, eso es lo que el aprendizaje significa, concluyó Javier, sintiendo que su voz se fortalecía con cada palabra. Pero mientras sonrisas y murmullos de apoyo comenzaban a difundirse entre la audiencia, el profesor suavizó su mirada, revelando una sutil trampa escondida. Bien, pero ¿estás preparado para los imprevistos que puedan surgir de toda esta exposición pública? No olvides que el estrés puede revelar lo peor de nosotros, en cualquier momento. Con esa advertencia resonando en su mente, Javier se sintió reducir la distancia entre él y su futuro. Las palabras del profesor encendieron un nuevo temor. Era un recordatorio de que aún había aspectos de su viaje que no había considerado. Sin embargo, se dio cuenta de que su verdadero enfrentamiento sería con él mismo en los días venideros. Mientras la sala comenzaba a disipar el aire denso, Javier comprendió que las pruebas más desafiantes todavía estaban por venir, y tal vez también la posibilidad de superarse a sí mismo de maneras que jamás habría imaginado. Lograría enfrentar los obstáculos inesperados antes de que colapsara toda su propuesta. La inquietud lo envolvía, y la pregunta flotaba en su cabeza como un nuevo reto. Javier salió de la sala con una mezcla de alivio y tensión cruzando su pecho. Había logrado contestar las inquietantes preguntas del profesor, pero en su interior, el eco de la advertencia sobre el estrés resonaba como un tambor.
Mientras caminaba por el pasillo de la universidad, su mente giraba en torno a la idea de lo que significaba realmente estar expuesto, no solo ante un crítico, sino ante el mundo. Caminaba deprisa, absorto en sus pensamientos, cuando se detuvo en seco. Una compañera, Ana, lo llamó desde el fondo de la sala de estudios. Con su sonrisa animada, le hizo un gesto para que se uniera. Javier sintió que la presión se aliviaba un poco al tenerla cerca. Siempre había encontrado en Ana una fuente de aliento. Se sentó junto a ella y la conversación fluyó hacia la revisión de los proyectos. «Me alegra verte más seguro hoy», dijo Ana, con una mirada comprensiva. «La forma en que enfrentaste al profesor fue admirable. Nunca pensé que te atreverías a desafiarlo así». Javier se sonrojó ligeramente. Lo necesitaba. Lo que dijo sobre el estrés, sin embargo, me tiene pensando. A veces me pregunto si soy suficiente. ¿Por qué te gustaría ser suficiente? ¿Para quién? Quizás el miedo es solo tu mente tratando de protegerte, respondió Ana con seriedad. Javier reflexionó sobre esas palabras, que cortaron la niebla de sus dudas como un rayo de luz. Era cierto. Siempre había estado persiguiendo una aprobación externa, una medida que nunca se sentía completamente válida. La conversación dio un giro inesperado cuando Ana compartió sus propios miedos. Siento que siempre tengo que demostrarme a mí misma en cada clase, cada examen. No sé si puedo soportar la presión de mostrarme perfecta. Sus palabras resonaron en el corazón de Javier. Ambos estaban atrapados en un ciclo de autoexigencia que les impedía disfrutar del proceso de aprendizaje. De repente, comprendió que había un poder oculto en la vulnerabilidad compartida. Desde ese día, cada sonrisa, cada palabra de apoyo, eran escalones hacia un crecimiento más profundo y auténtico. Durante las siguientes semanas, Javier y Ana comenzaron a formar un pequeño grupo de estudio. Se reunían con sus otros compañeros, creando un espacio donde la presión se convertía en motivación. Juntos, emprendieron proyectos que los desafiaban, pero también exploraron sus propias inseguridades. Javier encontró en los análisis y debates un lugar para ejercitar su voz, fortaleciendo su confianza. Con el tiempo, la conexión entre ellos se hizo más profunda. Ana ayudaba a Javier a ver los obstáculos desde un ángulo diferente, fomentando un enfoque más saludable para enfrentar el estrés. La vulnerabilidad que habían compartido se convirtió en una fortaleza, un recordatorio de que incluso en la exigencia académica, la humanidad debía prevalecer. Sin embargo, en medio de ese auge de apoyo, Javier recibió un correo que hizo que su corazón se detuviera. Era una invitación a presentar su proyecto en una conferencia nacional. La emoción se mezcló con terror. La exposición pública prometía ser un desafío monumental. ¿Y si fallo? ¿Y si esta vez el estrés me supera?, pensó. En la privacidad de su habitación, Javier se miró en el espejo y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir su miedo. Esto es parte del proceso. No puedo dejar que el miedo ahogue mi voz, se prometió. Sin embargo, la sombra del profesor lo acechaba, recordándole que incluso los grandes logros pueden desvanecerse ante la presión. Con el corazón latiendo con fuerza, Javier comenzó a trazar los puntos clave de su presentación. La etapa crucial de su vida se acercaba, y sabía que cada paso que daba para prepararse debía ser meticuloso y decidido. Justo cuando su mente comenzaba a delinear los pasos hacia el éxito, un mensaje llegó desde el grupo de estudio. ¿Listos para nuestro primer ensayo final? Se necesita más que una buena idea para impactar. Presentar es un arte en sí mismo. Javier sintió que un nuevo desafío se deslizaba sobre él, una prueba de su esfuerzo y evolución. La inminencia de la conferencia se acercaba, pero la presión era ahora un aliado disfrazado. El miedo se agazapaba en su mente, aguardando el momento para lanzarse. ¿Sería capaz de transformar esa presión en una oportunidad que le llevara a superarse en la presentación entre expertos? ¿O se desvanecería ante la misma inseguridad que antes había desafiado? Las semanas pasaron con una acelerada intensidad en la universidad. Javier se sumergía en los preparativos para la conferencia. Sus días se llenaban de ensayos, correcciones y una tensión cada vez más palpable.
Cada vez que se paraba frente al espejo para practicar su presentación, duda y determinación luchaban por el control de sus pensamientos. No es simplemente un proyecto, es mi voz, repetía, como un mantra que pretendía infundirle coraje. Ana y sus compañeros del grupo de estudio se convirtieron en su primera audiencia. Juntos, organizaban sesiones de práctica donde cada intento se tornaba un ejercicio de superación. Para Javier, escuchar las críticas constructivas fue a la vez un alivio y un reto. Había algo profundamente vulnerable en exponer su trabajo a juicios ajenos, pero al mismo tiempo, realizaba que esta experiencia era un trampolín hacia su crecimiento personal. Lo que importa no es la perfección, sino la autenticidad, le decía a Ana, sembrando en él una semilla de confianza. Sin embargo, las palabras eran insuficientes para apaciguar el eco persistente del miedo. Un día, tras una presentación particularmente difícil, sintió que la presión lo abrazaba con fuerza. La negatividad se coló en sus pensamientos. ¿Y si mis compañeros tienen razón? ¿Y si mis ideas no son lo suficientemente buenas? Con el rostro enrojecido por el pánico, Javier tomó un respiro profundo y decidió confrontar esa sensación. Se retiró un momento al jardín del campus, buscando la calma rodeado por la naturaleza. Allí, alrededor de la tranquilidad de las plantas y los árboles, se preguntó si había alguna manera de redirigir esa presión a su favor. Este es el momento para decidir quién soy realmente, pensó. En ese instante, se permitió explorar sus motivaciones. Desde ese día, Javier comenzó a enfocarse en su crecimiento interno. Decidió que su presentación no se trataría solo de exponer datos o lograr aplausos. Más bien, quería compartir un viaje personal, una narrativa que conectara su pasión por el tema con su propia historia. Así, cada ensayo se transformó en una reflexión sobre su evolución, lo cual comenzó a liberar las palabras atrapadas en su interior. Con el tiempo, su seguridad comenzó a florecer. Dejó de centrarse en la búsqueda de la validación externa y adoptó una postura más introspectiva. Aprendió a ver el temor como una señal, una guía que le recordaba que estaba empujando sus propios límites. Su forma de presentar se metamorfoseó, empezando a utilizar anécdotas personales que resonaban con su experiencia. Proyectaba sin esfuerzo su pasión, y eso capturaba la atención de su audiencia. Día tras día, sentía que iba aproximándose a la sala de la conferencia, no solo como un estudiante, sino como un narrador de su propio viaje. La mezcla de desafío y autoconocimiento lo transformó. Fue un crescendo que culminó en la semana previa al evento. Con esa nueva perspectiva, decidió que no se trataría de sobreponerse al miedo, sino de cómo abrazarlo mientras compartía su visión. Cuando llegó el día de la conferencia, Javier se sintió preparado. Al borde del escenario, escaneó la multitud. Era un mar de ojos expectantes, pero en lugar de parálisis, sintió el zumbido de una nueva energía. A medida que las palabras empezaron a fluir, supo que estaba a punto de desvelar no solo su proyecto, sino también una parte vital de sí mismo. Al concluir su exposición, una ovación lo envolvió. Javier sonrió, pero su mente no podía detenerse. Allí, en el estruendo de los aplausos, una idea emergía con fuerza. ¿Y si esto es solo el comienzo de algo más grande? Quizás una publicación o incluso una oportunidad de investigación en el extranjero. El verdadero desafío podría estar a la vuelta de la esquina. Con esta nueva perspectiva, Javier se dio cuenta que la conferencia no era el final, sino una bisagra que podría abrir puertas nunca antes imaginadas. La presión había sido un catalizador para su transformación, pero el futuro prometía ser aún más incierto y emocionante. Sin embargo, mientras se retiraba del escenario, una sensación inquietante se instaló en su pecho. ¿Qué pasaría si esa nueva ventana que se abre no era lo que esperaba? ¿Y si el costo de perseguir un sueño fuera más alto de lo que había imaginado? En ese momento, las luces del escenario comenzaron a desvanecerse, dejando a Javier esperando la respuesta a su lucha interna por entender si había hecho la elección correcta en su sendero hacia la transformación. Con el eco de los aplausos todavía reverberando en su mente, Javier salió del escenario sumido en una atmósfera de incertidumbre y expectativa. La euforia de haber compartido su historia se desvanecía,
dejando paso a preguntas inquietantes sobre el futuro. Como si una cortina se hubiera levantado ante él, ahora contemplaba un camino con múltiples bifurcaciones que exigían decisiones significativas. Durante días, se sintió atrapado entre la emoción de su presentación y el temor a lo desconocido. La idea de nuevos proyectos rechinaba en su cabeza como un engranaje sucio. Aunque había logrado ganar confianza al exponer su trabajo, le costaba aceptar que la lucha no había terminado. La nueva realidad que se asomaba ante él le generaba una mezcla de entusiasmo y ansiedad. ¿Qué pasaría si fracaso en estos nuevos retos?, se preguntaba a menudo, cada vez más consciente de sus inseguridades. Así, un lunes por la mañana, decidió buscar claridad. Se sentó en la biblioteca, rodeado de libros que capturaban su interés intelectual. La lectura se convirtió en una terapia, un ejercicio que lo conectaba con su pasión por el aprendizaje. Comenzó a anotar sus pensamientos, reflexionando sobre lo que realmente quería lograr. ¿Era la publicación de su trabajo realmente un objetivo, o más bien un reflejo del deseo de validar su existencia como investigador? Al escribir, cada palabra se transformaba en un espejo que reflejaba sus miedos, pero también sus aspiraciones. Descubrió que había un impulso más profundo en su deseo de investigar. No solo quería demostrar su valía a sí mismo y a los demás, pretendía contribuir a una conversación más amplia, hacer que su voz resonara en un campo que lo apasionaba. Con el tiempo, el diálogo interno cambió. Dejó de plantearse únicamente preguntas de ¿y si? Y comenzó a imaginar posibilidades. ¿Y si se arriesgaba a involucrarse en un estudio más grande? ¿Y si así pudiera expandir sus ideas y llevarlas más allá de las fronteras de la universidad? La angustia dio paso a la curiosidad. Pero no todo era sencillo. Un par de días después, recibió un correo electrónico sobre una convocatoria para un programa de investigación internacional. La posibilidad de escapar de su zona de confort lo entusiasmó, pero al mismo tiempo, el miedo comenzaba a tomar forma nuevamente. ¿Seré suficientemente bueno para competir con otros talentos mundiales? Consciente de que no podía eludir la sensación de vulnerabilidad, Javier decidió prepararse. Se sumó a talleres de redacción académica y oratoria, ahora consciente de que cada pequeño paso era una inversión en su futuro. Las sesiones de práctica se transformaron en un ritual, donde el intercambio de ideas con sus compañeros se volvió esencial. La crítica constructiva adquirió nuevamente un papel primordial, entendiendo que ese proceso era parte de su crecimiento. Los días se volvieron más intensos. Javier sintió que el tiempo no solo se evaporaba, sino que también lo hacían sus temores potenciales. Con cada taller y cada nueva idea que surgía, su percepción se amoldaba. Sin embargo, en medio de ese avance, una voz persistente en su interior cuestionaba su capacidad para realmente sobresalir. A veces, la duda lo visitaba como un viejo conocido. Cuando finalmente llegó el día de presentar su propuesta a la convocatoria, el pulso acelerado lo traicionaba. Sabía que no solo expondría su trabajo, sino que con ello desnudaba su esencia. Al mirar a su alrededor mientras esperaba su turno, observó a otros estudiantes, cada uno con su carga, sus miedos y esperanzas. Esa conexión momentánea le brindó una dosis de fuerza. Al acercarse al micrófono, sintió la presión de la sala sobre sus hombros. Sin embargo, advirtió que en la sala no solo estaban sus jueces, sino potenciales aliados. Las palabras comenzaron a formar en su mente una narrativa auténtica, que ya no era solo académica, sino también personal. Javier fue consciente de que, en lugar de perplejidad, podía compartir su pasión genuina por el tema y el deseo de contribuir. Al finalizar la presentación, sintió que estaba hablando no solo de ideas, sino de su propia vida. Mientras se retiraba, la incertidumbre nuevamente se cernía sobre él. «Habré logrado lo que quería», pensó. La respuesta llegó rápidamente en el correo que recibió días después. Eran 48 horas de espera interminable. Las posibilidades de aceptación o rechazo pesaban sobre su mente. Sin embargo, en medio de ese torbellino emocional, otra inquietud surgió con fuerza. ¿Qué haría si no lograba entrar? ¿Estaría dispuesto a seguir luchando por sus metas sin esa validación? La lucha por su identidad como investigador apenas comenzaba,
y el verdadero desafío se vislumbraba aún por delante. Los días pasaron lentamente, marcados por un indefinible tic-tac de ansiedad y expectativa. Javier se sumergió en la rutina. Los pequeños rituales cotidianos parecían un ancla en medio del torbellino emocional. El correo con el veredicto final se convirtió en una obsesión. Cada notificación en su teléfono lo hacía estremecer. Se acercaba el momento de la verdad, y esa presión lo impulsaba, pero también lo desgastaba. Decidió canalizar sus inquietudes en un proyecto paralelo, una investigación que había esbozado durante aquellos días en la biblioteca. Se trataba de una temática que siempre había capturado su interés. Un análisis de los cambios en la percepción pública sobre la ciencia a lo largo de la historia. Sin embargo, en lugar de ser un pasatiempo, se convirtió en el centro de su enfoque. El desafío era monumental. Javier empezó a leer artículos, a revisar documentos y a recopilar datos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la investigación no solo era un camino hacia el conocimiento, sino también un viaje hacia el autodescubrimiento. En cada texto encontraba ecos de sus propias luchas, científicos con dudas, autores que habían enfrentado críticas y aquellos que habían fracasado antes de alcanzar el éxito. Una noche, mientras escribía con fervor, se obligó a confrontar su miedo a la mediocridad. Se sentó frente a su computadora, hizo una pausa y comenzó a cuestionarse. ¿Qué significa realmente competir? ¿Es solo ganar o se trata más de crecer en el proceso? Esa reflexión le sirvió de catarsis. Comprendió que su valía no dependía de un único resultado, sino de su continuo esfuerzo y su pasión por el área en la que se había sumergido. Decidió presentar fragmentos de su proyecto en seminarios informales. Cada intercambio con sus compañeros era un ejercicio de vulnerabilidad, una oportunidad para abrir su mente y escuchar. En esos momentos, la incertidumbre fue reemplazada por una chispa de claridad. El apoyo y la crítica de los demás lo empujaban a perfeccionar ideas que antes le parecían inalcanzables. En medio de todo esto, un colega lo apoyó con los antecedentes históricos que enriquecieron su trabajo. Las noches se llenaban de debates encendidos, analizando cómo la percepción de la ciencia había evolucionado y cómo eso podía influir en su presente. Las ideas compartidas resonaban en su interior, generando un sentido de comunidad entre investigadores que, de alguna manera, todos estaban lidiando con sus propias batallas. Finalmente, un martes, cuando menos lo esperaba, el correo llegó. La pantalla iluminó su rostro y su corazón se detuvo un instante. Con manos temblorosas, abrió el mensaje. La aceptación al programa internacional estaba ahí, en letras claras y definitivas. Una avalancha de emociones lo inundó. Alegría, alivio, miedo, esperanza. Sin embargo, al mismo tiempo, algo dentro de él se cuestionó. ¿Es esto realmente lo que quiero? ¿O es un paso más en una búsqueda sin fin? La aceptación no era la solución de todas sus inquietudes. Solo un nuevo capítulo comenzaba a escribirse. Ahora enfrentaría retos desconocidos, lo que también significaba un potencial crecimiento. Pero la pregunta persistía. En esos momentos de reflexión y emoción, Javier comprendió que su verdadero desafío apenas comenzaba. Cada nuevo proyecto, cada nueva decisión, sería una prueba de sus habilidades y de su valía personal. A medida que se preparaba para embarcarse en esta nueva aventura, el futuro parecía tan incierto como prometedor. Sin embargo, había una voz en su interior que no podía ignorar, una señal de alarma que susurraba: ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para demostrar tu valor? La confrontación entre su deseo de reconocimiento y el crecimiento genuino se convertiría en el camino que impediría que se desbordara. Mientras se preparaba para su viaje inevitable, Javier se preguntaba si realmente estaba listo para enfrentar no solo a los demás, sino también a sí mismo. El horizonte de su futuro se extendía indefinido, pero una cosa era clara. La lucha por su identidad como investigador le ofrecería lecciones tanto en triunfos como en fracasos. Y en ese vaivén de emociones, una pregunta más resonó en su mente. ¿Cuál será el costo de su ambición? El viaje hacia su nuevo destino académico
comenzó con la preparación de maletas llenas de libros, apuntes y un cuaderno en blanco que prometía ser su compañero en esta travesía. Javier sabía que la aceptación al programa internacional era un privilegio, pero a la vez, un gran peso sobre sus hombros. A cada paso que daba, su mente se inundaba de nuevos pensamientos, interrogantes y, sobre todo, de autoevaluaciones. ¿Sería suficiente para estar a la altura de las expectativas? Al llegar, el ambiente era electrizante. Las conversaciones a su alrededor estaban impregnadas de curiosidad y ambición. Sin embargo, el ritmo frenético del lugar le generaba una especie de desasosiego. Las primeras interacciones con colegas de diversas partes del mundo no resultaron como esperaba. Cada intercambio se sentía como una evaluación tácita de su valía personal. Su voz se perdió entre el bullicio de ideas brillantes y proyectos innovadores. La inquietud que lo había acompañado en los últimos días no se desvaneció. Mientras contemplaba a sus nuevos compañeros, Javier comenzó a cuestionar su propio enfoque de la investigación. ¿Era su proyecto lo suficientemente relevante? ¿Estaría contribuyendo a un campo que realmente importaba? Esa duda crecía, y con ella, la presión de destacar. Decidió sumergirse en el trabajo desde el primer día, con la esperanza de encontrar su lugar. Se dedicó a escribir, a experimentar con nuevas ideas, pero a menudo se encontraba atrapado en un mar de palabras vacías y conexiones inacabadas. La frustración aumentaba y en momentos de soledad, la comparación lo consumía. Un día, luego de una dura jornada, se topó con un grupo de investigadores debatiendo acaloradamente sobre la importancia de la ética en la ciencia. Al escuchar sus voces, sintió una conexión inesperada. Esa discusión no solo se refería a los datos y estadísticas, sino a la humanidad detrás de la investigación, a cómo sus decisiones repercutían más allá del laboratorio. Javier se unió al debate con timidez, pero a medida que sus ideas fluyeron, una chispa de claridad lo iluminó. No se trataba solo de demostrar su valía mediante números o publicaciones. Se trataba de su pasión y del legado que deseaba construir. Así, esa noche, reflexionó profundamente sobre su camino. Entendió que había un costo en su ambición, y que ese costo no era solo el esfuerzo o el tiempo invertido, sino también su autenticidad. Las semanas pasaron velozmente. Javier se afianzó en su trabajo, pero la pregunta seguía llamando a su puerta. ¿Debería presentar su proyecto de investigación tal cual? ¿O permitir que su propio estilo único sobresaliera, algo que destacara su personalidad? Al final, decidió que su voz no debía ser una mera réplica de lo que ya existía. Se comprometió a aportarle un matiz personal, aunque eso pudiera exponer sus vulnerabilidades. Más tarde, se acercó la fecha del primer seminario donde tendría que presentar su trabajo. La ansiedad lo envuelta, como un manto pesado. En ese momento de preparación, sus inseguridades bailaban en su mente, titulando imágenes de fracasos potenciales. Sin embargo, también empezaba a vislumbrar el otro lado de la balanza, la posibilidad de que su esfuerzo fuera reconocido, que su voz pudiera resonar. Cuando el día finalmente llegó, el auditorio estaba lleno de colegas expectantes y figuras de autoridad. Enfrentar ese público se sintió como un verdadero desafío. A medida que se acercaba a la tarima, Javier sintió que el mundo a su alrededor se desaceleraba. Era su momento, pero una pregunta lo asaltó antes de comenzar. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por cumplir su sueño? En ese instante, comprendió que la respuesta era más que obtener el reconocimiento. Era decirle al mundo quién era, y que estaba listo para asumir las consecuencias de ser auténtico. Con el micrófono en mano, miró a su audiencia, consciente de que su viaje hacia la autodefinición apenas empezaba. Pero antes de dar el primer paso en su exposición, un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Sería suficiente ser él mismo en lugar de lo que los demás esperaban? Mientras comenzaba a hablar, Javier sintió que, sin importar lo que ocurriera ese día, la verdadera pregunta estaba inevitablemente ligada a su identidad y su compromiso con su propia verdad. El desafío no solo consistía en comunicar su investigación,
sino en hacer frente a la incertidumbre que siempre lo había acompañado. Y al mirar esas miradas expectantes, Javier comprendió que estaba en un punto crítico. Debía enfrentar no solo las expectativas ajenas, sino también sus propias revelaciones sobre su ambición y los costos que estaba dispuesto a asumir. ¿Lograría encontrar la voz que realmente deseaba compartir? ¿O se perdería una vez más en el temor al rechazo? Cuando Javier se pasó la mano por la frente, sintiendo el sudor mezclarse con la determinación, supo que este día iba a ser diferente. Había recorrido un largo camino lleno de obstáculos emocionales, inseguridades y desafíos académicos. Este era el momento en el que su voz y su autenticidad se fusionarían en un solo mensaje, un mensaje que no solo iba a presentar su proyecto, sino que también representaba su propio viaje de transformación personal. Frente a un auditorio lleno de colegas célebres y entusiastas, Javier sintió el peso del estigma que había llevado durante tanto tiempo. Pero también sintió algo nuevo, una mezcla de confianza y autonomía que había cultivado a lo largo de los meses. Mientras comenzaba su presentación, sus palabras fluían de manera natural, cargadas de entusiasmo. Cada frase se convirtió en un puente que unía su historia personal con los conceptos científicos que había investigado. El verdadero corazón de la ciencia, comenzó, no es solo el descubrimiento de información, sino la narrativa de ese descubrimiento. En mi investigación, mis errores y aciertos me han enseñado el poder de contar historias, incluso aquellas que sabemos que no siempre conducen a resultados esperados. Los murmullos en la sala cesaron, y la atención de la audiencia se centró en él. Javier sabía que se trataba de algo más que una simple exposición. Era un acto de liderazgo personal. Notó cómo algunos de sus colegas reaccionaban ante su mirada más auténtica, entendiendo que había más en juego que cumplir expectativas externas. Con cada paso que daba en su exposición, sentía una conexión más fuerte, no solo con la audiencia, sino también con su propio sentido de propósito. Hablaba desde el corazón, compartiendo anécdotas sobre sus momentos de duda, sobre el peso de las expectativas que había llevado, pero también del deseo ardiente de usar sus conocimientos para algo significativo. El tiempo voló. Su presentación fue recibida con un aplauso entusiasta. Javier sintió que el calor de esa ovación no solo legitimaba su trabajo, sino que también validaba su viaje personal. Esa sensación de pertenencia era nueva para él. Cada aplauso era un recordatorio de que su esfuerzo merecía reconocimiento. La presión que había sentido antes se había transformado en una poderosa energía renovada que lo empujó hacia adelante. Después de la presentación, no solo recibió elogios sobre su trabajo, sino que también conectó con personas que compartían sus pasiones y luchas. Aquellos momentos de intercambio genuino le hicieron darse cuenta de algo fundamental. Su historia no era única, sino que resonaba con muchos. Compartía la misma travesía de superación que sus compañeros, y eso los unía como comunidad. Con el paso de los días, Javier comenzó a notar un cambio. Se sentía menos ansioso y más seguro al compartir sus ideas. En las reuniones, sus opiniones se hacían escuchar. Comenzaba a ser reconocido no solo como un participante, sino como una voz influyente en los debates. Cuando las oportunidades de colaborar con otros investigadores comenzaron a surgir, Javier ya no temía el rechazo. Había entendido que cada interacción, cada proyecto, lo definiría más por lo que era que por lo que hacía. Al poco tiempo, una de sus propuestas fue seleccionada para un congreso internacional. Javier no se sintió abrumado como antes. En contraste, vio esto como otra brillante oportunidad para crecer. Con cada nuevo proyecto, aprendió a establecer un balance en su vida, cuidando de no dejar que la búsqueda de reconocimiento ahogara su autenticidad. La estabilidad emocional que había alcanzado lo hacía más fuerte y más asertivo. Un día, mientras organizaba su nuevo espacio de trabajo, Javier encontró un fragmento del diario de su abuelo. Al leerlo, sintió que la chispa inicial de su pasión volvía a encenderse. Recordó las conversaciones profundas que había compartido con él, la esencia de la curiosidad y el descubrimiento. En ese momento, Javier comprendió que no solo se había establecido un nuevo rumbo en su carrera, había logrado reconciliar el legado de su abuelo con su propia historia. Ahora,
Con un renovado sentido de propósito y autenticidad, Javier se sintió preparado para convertirse en un mentor para otros. Comenzó a involucrarse en programas de tutoría en su universidad, guiando a estudiantes que, como él, se enfrentaban a la presión y a la búsqueda de su identidad en el mundo académico. Una de las cosas más gratificantes que había aprendido era que el verdadero éxito no reside solo en logros individuales, sino en crear un camino digno para quienes vienen detrás. El camino habitual de inseguridades y expectativas sociales había sido reemplazado por uno de confianza y desarrollo personal. Atrás quedaron las dudas que lo habían frenado. Al final de este proceso, Javier no solo había logrado su objetivo profesional, había iniciado una misión de vida, una plataforma a partir de la cual podía compartir su pasión por la paleontología y por la enseñanza, inspirando a otros a desafiar sus propios miedos. Javier estaba listo para seguir adelante. Había conquistado el conflicto interno que lo había mantenido cautivo, y en el proceso, obtenido una satisfacción genuina al ver el impacto positivo que podía tener no solo en su propia vida, sino en la de aquellos a quienes enseñaba. No hay nada más poderoso que conocer tu propia historia y usarla para avanzar. Porque si hay algo que Javier ha aprendido a lo largo de esta travesía, es que a veces el mayor descubrimiento no son los fósiles que encontramos en el camino, sino la capacidad de encontrar nuestro lugar y voz en el mundo. Ahora es su turno. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de respaldar el canal a través de estas acciones. Hagan que su voz también se escuche.